Hola a todos mis queridos amantes de las historias fascinantes y los detalles que nos hacen soñar. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, y que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a desentrañar los secretos, los detalles, las luces y las sombras que rodean a una de las parejas más comentadas del panorama televisivo, *de Method de Mir y Can Yaman. Esa dupla que parece sacada de un cuento de hadas moderno, pero que, como todas las historias de amor en el mundo real, y más aún en el efervescente universo del espectáculo, tiene su propia trama, sus propios giros, sus propios desafíos y sobre todo, esos detalles que quizás no conocían y que hoy vamos a revelar con la lupa puesta en cada pincelada. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida espectacular, cálida y llena de entusiasmo. No olviden darle ese botón de suscribirse, esa pequeña acción que es un gran gesto de apoyo y que garantiza que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras narrativas, nuestros análisis profundos y nuestros viajes por el fascinante mundo de las celebridades. Vamos allá, que la historia nos espera. Hoy nos adentramos en el universo de *de Method de Mir y Can Yaman, una pareja que, sin lugar a dudas, ha logrado cautivar y encandilar no solo a la audiencia en Turquía, su país de origen, sino a una legión de seguidores a nivel internacional. Sus personajes, Sanem y Can Divit, en la exitosísima serie Erkencikus, no solo conquistaron pantallas y corazones, sino que tejieron una red de química tan palpable y electrizante que trascendió la ficción para convertirse en un torbellino de rumores, especulaciones y, finalmente, en una relación real que mantuvo al mundo en vilo. Pero, ¿qué sabemos realmente de su historia juntos, de sus altibajos, de sus momentos de gloria y de los silencios que tanto alimentaron la imaginación colectiva? Porque, seamos sinceros, el mundo del espectáculo es un escenario magistralmente diseñado donde a menudo vemos solo la parte que desean proyectar, la versión editada y pulida de la realidad. Hoy nuestro cometido es ir un poco más allá, descorrer el velo y buscar esas pinceladas, esos matices que hacen que esta historia sea tan especial y, sí, también vamos a hablar de todo aquello que quizás no sabías, o que se ha especulado tanto que a veces cuesta separar la sólida roca de la realidad de la volátil arena de la ficción. Para empezar a desentrañar este fascinante tapiz, es imprescindible recordar cómo nació esa chispa que encendió la pasión en miles de hogares. *de Method de Mir, una actriz y bailarina de talento indiscutible, con una versatilidad que le ha permitido transitar con soltura por diferentes géneros, y *Can Yaman, un actor de presencia magnética, carisma arrollador y una legión de seguidores que lo admiran por su talento y su físico, se conocieron en el set de rodaje de Erkencikus. La química entre Sanem, la soñadora y apasionada escritora en ciernes, y Can, el fotógrafo intrépido y de espíritu libre, era palpable desde el primer instante. Las escenas de coqueteo, los diálogos llenos de tensión, las miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, las discusiones apasionadas que invariablemente terminaban en reconciliaciones ardientes, todo se sentía tan genuino, tan visceral, que era prácticamente imposible imaginar que esa energía se limitara solo a la pantalla. Y en efecto, esa electricidad, esa conexión innegable pronto traspasó los límites del set para permear sus vidas personales. Al principio, como suele suceder en estos casos, ambos intentaron mantener su naciente relación en un plano de discreción, de privacidad. Sin embargo, los rumores, como polillas atraídas por la luz, volaban con voracidad y la prensa turca, siempre ávida de primicias, no tardó en captarlos juntos en diversas situaciones, alimentando aún más el interés público. Lo que sí es un hecho irrefutable, una constante en el universo de las relaciones, es que su noviazgo, como la mayoría de las historias de amor, tuvo sus propios altibajos, sus momentos de sol y sus nubes pasajeras. Pero con la particularidad de estar bajo el implacable escrutinio constante de los medios de comunicación y de millones de fans que seguían cada uno de sus pasos. Hubo periodos de una intensidad desbordante, de apariciones públicas conjuntas, de declaraciones efusivas y apasionadas que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Y por otro lado, también hubo momentos de silencio estratégico, de distancias que paradójicamente alimentaban aún más las especulaciones y los interrogantes. Se rumoreaba de rupturas inminentes, de reconciliaciones milagrosas, de planes de boda que parecían concretarse y desvanecerse en el aire, todo un drama digno de las mejores telenovelas. Y es que cuando dos personas tan expuestas y tan queridas por el público deciden compartir su vida y sus emociones, el mundo entero parece querer opinar, analizar y formar parte de su historia. Sin embargo, y aquí viene uno de los primeros detalles que quizás no sabías o que se ha desvirtuado con el tiempo y las múltiples versiones, su relación, aunque muy pública en ciertos momentos de apogeo, tuvo fases de marcada discreción y reserva.
No todo fue un desfile constante de apariciones mediáticas ni una exposición continua de su intimidad. Hubo momentos cruciales en los que ambos actores, de manera consciente y acordada, optaron por mantener su vínculo más privado, resguardándolo celosamente lejos de los flashes indiscretos de las cámaras y del constante acecho periodístico. Esto, para una pareja que se encontraba en la cima de su fama, que gozaba de una popularidad estratosférica, no es en absoluto una tarea fácil. Requiere un gran entendimiento mutuo, una comunicación fluida y profunda, y un pacto implícito, tácito pero poderoso, para proteger su espacio personal, su tranquilidad y sobre todo, su relación de la vorágine mediática que en ocasiones puede llegar a ser asfixiante. Otro punto clave que a menudo se pasa por alto, eclipsado por el brillo de la fama y la pasión aparente, es el impacto significativo y las exigencias que sus carreras individuales imponían en su relación. Tanto Demet como Can son actores sumamente demandados, con proyectos que los atan a Turquía y, cada vez con mayor frecuencia, los proyectan a escenarios internacionales. Los rodajes extensos que pueden durar meses, los viajes constantes a diferentes países para promocionar sus trabajos, las largas jornadas de grabación que consumen la mayor parte de su tiempo y energía. Todo esto exige una comprensión excepcional por parte de la pareja y una comunicación excepcionalmente sólida y efectiva para mantener la conexión a pesar de las distancias y las ocupaciones. Imaginen la complejidad logística y emocional de una relación donde uno puede estar trabajando en un extremo del mundo y el otro en otro, inmersos en proyectos que demandan hasta el último gramo de su tiempo y su energía vital. No es solo cuestión de amor romántico o de sentimientos intensos, es también, y de manera fundamental, una cuestión de logística, de planificación y de un compromiso real y profundo para hacer que las cosas funcionen, para mantener viva la llama a pesar de las adversidades inherentes a sus profesiones. Y ahora vamos a entrar en ese terreno que tanto nos intriga, ese que alimenta las fantasías y las especulaciones. ¿Qué hay de su matrimonio? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas y a menudo, la línea entre lo que se percibe y lo que es oficialmente cierto se vuelve difusa. Si bien es cierto que su relación fue extraordinariamente sonada y seguida, los detalles concretos sobre un posible matrimonio oficial o planes matrimoniales firmes y confirmados han sido, hasta cierto punto, esquivos, reservados, quizás deliberadamente velados. Es cierto que hubo rumores muy fuertes, persistentes y detallados sobre un posible compromiso, incluso sobre una boda secreta que se habría celebrado en Italia, un país que para muchos representa el epítome del romance y la pasión. Se hablaba con insistencia de planes de boda, de la elección de anillos, de preparativos discretos, de invitados selectos, pero, hasta donde se sabe oficialmente y de forma fehacientemente confirmada por ambas partes o por fuentes absolutamente fiables, su relación, aunque intensa, apasionada y muy comentada, no llegó a materializarse en un matrimonio formal y legalmente reconocido. Es fundamental recordar, y este es un punto que a menudo se olvida o se minimiza, que en el vertiginoso mundo del espectáculo, las apariciones públicas, las muestras públicas de afecto, las declaraciones apasionadas y hasta los anillos ostentosos en los dedos no siempre se traducen automáticamente en un compromiso legal o en planes de futuro inamovibles. A veces las relaciones son intensas, llenas de pasión, de química desbordante, pero no necesariamente están destinadas a culminar en el altar. Y esto, es importante recalcarlo, no le resta valor ni belleza intrínseca a lo que vivieron juntos. Muchas veces estas relaciones, incluso sin un final de cuento de hadas tradicional, dejan una huella imborrable en la vida de las personas, brindan aprendizajes valiosos y experiencias que marcan y moldean a los individuos independientemente de si terminan o no en una boda. La conexión que mostraron, la forma en que se apoyaban mutuamente en sus ambiciosas carreras, y el cariño genuino que claramente se profesaban, eso es algo innegable y fue visible para todos los que siguieron su historia. Pero ¿qué pasó realmente para que esta historia, tan prometedora y apasionada, tomara caminos separados? Pues, como con la mayoría de las historias de celebridades, la verdad completa, la narrativa total y sin censura, es difícil de obtener en su totalidad. Se especuló muchísimo sobre las razones que podrían haber llevado a una posible ruptura o a la falta de avance hacia un matrimonio formal. Algunas voces apuntaban a diferencias irreconciliables en sus planes de carrera a largo plazo, a la ambición profesional de ambos que podría haber generado conflictos de agenda o de proyectos. Otros apuntaban a que la presión mediática, el constante escrutinio público, se convirtió en un peso insoportable para la relación. Y algunos simplemente argumentaban que el amor, a veces tiene sus propios ciclos, sus propios ritmos, y no todas las historias están destinadas a ser eternas. Lo que sí sabemos con un grado razonable de certeza,
es que en un momento dado, ambos tomaron caminos separados en sus vidas personales, una decisión que al parecer, se tomó con respeto mutuo y hasta donde se conoce públicamente, sin enemistades manifiestas o escándalos. Y aquí es donde entra ese todo lo que no sabías que prometimos desentrañar. Quizás lo que no sabías o lo que no se ha reflexionado lo suficiente es que detrás de las sonrisas públicas, detrás de las portadas de revista y las entrevistas radiantes, la gestión de una relación tan expuesta y mediática implica un esfuerzo monumental, una dedicación diaria y una fortaleza emocional considerable. No se trata solo de aparecer sonrientes y perfectos en las fotografías de Instagram o en los eventos de alfombra roja. Implica tener conversaciones difíciles y a menudo dolorosas, es establecer límites claros y firmes, es apoyarse mutuamente en los momentos de debilidad profesional o personal y es, sobre todo, saber cuándo es el momento adecuado, y a menudo valiente, de dar un paso atrás para protegerse a uno mismo y preservar la esencia de la relación. Si bien como público nos encanta ver a nuestras parejas favoritas unirse para siempre en un felices para siempre, la realidad es que cada relación tiene su propio ritmo, su propia narrativa y su propia forma de evolucionar. Además, es fascinante analizar cómo la narrativa mediática tiene el poder de construir o, en ocasiones, de desmantelar la percepción pública de una relación. Cada fotografía publicada, cada comentario sutil de un amigo cercano, cada ausencia estratégica en un evento importante, todo es analizado, diseccionado e interpretado por millones de ojos ansiosos de encontrar una explicación. Y para Demet y Can, que vivían bajo ese microscopio constante, esto debió ser una presión adicional considerable. El público que se encariñó profundamente con ellos como pareja en Erkencikus, que vio en ellos la encarnación de su propio ideal romántico, esperaba ver esa magia repetida, amplificada, en la vida real. Y cuando las cosas no se desarrollaron exactamente como esperaban, cuando la realidad tomó un rumbo diferente al de la fantasía colectiva, las decepciones, las interpretaciones erróneas y las críticas no se hicieron esperar. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con convicción, es que la experiencia de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso y de vivir una relación tan intensa bajo el implacable foco de la atención pública debió ser una etapa profundamente formativa para ambos. Aprendieron muchísimo sobre sí mismos, sobre sus propias fortalezas y debilidades, sobre la dinámica de la industria del entretenimiento, y sobre cómo navegar y gestionar la fama y las relaciones en ese contexto tan particular y exigente. Y ahora ambos continúan con sus carreras artísticas, cosechando éxitos y demostrando su talento y su profesionalismo en diferentes proyectos. Demet ha seguido deslumbrando con su trabajo en nuevas producciones, consolidando su estatus como una de las actrices más talentosas de Turquía, y Can ha conquistado escenarios internacionales, incursionando en producciones de gran calibre y demostrando que, más allá de las relaciones personales que tanto capturaron la atención, son artistas con un potencial inmenso y una proyección global. Así que si bien la historia de Demet Özdemir y Can Yaman como pareja en la vida real no culminó en un matrimonio público y celebrado al estilo de las bodas de cuento de hadas que a menudo imaginamos, sí dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, en la historia de la televisión turca y en el imaginario colectivo que se enamoró de su química en pantalla. Nos regalaron momentos de gran complicidad, de pasión desbordante y de una conexión que, aunque fueran parte de la ficción, resonaron en nuestros corazones y nos hicieron creer en la magia del amor. Y en la vida, como bien sabemos, no todo tiene que ser un final de cuento de hadas tradicional para ser valioso, para ser significativo. Las experiencias vividas, los aprendizajes adquiridos, los momentos compartidos, las lecciones aprendidas en el camino, todo eso suma y forma parte intrínseca de quienes somos, de nuestra evolución personal y de nuestra comprensión del mundo y de las relaciones humanas. Para resumir un poco lo que hemos desgranado hoy, hemos explorado la chispa de la química que nació entre Demet Özdemir y Can Yaman en el set de Erkencikus, la intensidad y la complejidad de su relación en la vida real, y cómo, a pesar de los intensos rumores y las persistentes especulaciones sobre un posible matrimonio, su vínculo personal mantuvo fases de marcada discreción y, finalmente, tomaron caminos separados. Hemos tocado la difícil realidad de mantener una relación bajo el ojo público implacable y la influencia determinante de sus ambiciosas carreras individuales. Y lo más importante, hemos intentado desentrañar esos detalles, esas capas ocultas, que quizás no conocías sobre cómo la vida de las celebridades, sus relaciones y sus decisiones personales no siempre son tan lineales, tan sencillas o tan transparentes como la imagen que a menudo proyectan. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje profundo y reflexivo por la historia de esta querida pareja,
que hayan encontrado respuestas a sus interrogantes y, sobre todo, que se hayan llevado consigo una perspectiva más completa y matizada de cómo funcionan las relaciones en el vertiginoso mundo del espectáculo. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió algo de lo que les conté? ¿Tienen alguna otra teoría, algún detalle que les parezca relevante y que quieran compartir con nuestra comunidad? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y enriquecedor, no olviden darle ese súper me gusta, que me motiva un montón a seguir creando contenido para ustedes, compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de las próximas aventuras narrativas que tenemos preparadas. Un abrazo enorme, lleno de gratitud y cariño, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.